En el Oviedo, doctor Denis Cohen. ¿Cómo te va, doctor? Gracias por atendernos tanto tiempo. No, Perdón, a Denis propósito Figueredo, de la, Denis Figueredo. con la gana que tenía de hablar contigo, Cristian, No, y Nati. ahí de eso saludarle. Encima acá me Eh, puso un a ver, cartel mi productora. Mira, vos- me puso un cartel mi productora donde está todo tu nombre ahí. Completito con apellido. Así que se llama la culpable, ya. ¿Qué tal, Denis acá, Figueredo? ¿Mal aporte? a mí no me dicen, lo que llama Cristian, Denis Cohen, ya te conoces ya, Cristian. No, Anínate. No, Doctor tranquilo. Denis Figueredo, Sí, ayer queríamos hablar ya contigo, pero por supuesto sí, ya, el sí, sí. ajetreo de la agenda periodística a veces no permite cumplir con todo, pero te agradecemos mucho por atendernos. Estuvimos hablando a tempranas horas con el fiscal antidroga Fermín Segovia Sí. y por supuesto no podemos obviar el tema que involucra de alguna forma al IPS en esta investigación de narcotráfico en la ciudad de Coronel Oviedo. Es más, uno de tus funcionarios antes de ayer fue detenido por la policía por evidencias e indicios de vínculos con un esquema de narcotráfico a través de la provisión de fármacos controlados que proveía de manera no autorizada a este esquema, supuestamente, ¿verdad? Podemos hablar todavía en estos términos. ¿Hay alguna acción que el IPS toma a partir de ahora con relación a esta situación, doctor? Y o sea, Cristian, que la verdad que es un área muy sensible, farmacia, medicamentos siempre, ¿verdad? Ujú. Tanto en el IPS y en todas las instituciones públicas, privadas inclusive, ¿verdad? El Sí. control que se realiza, el conteo de medicamentos, por decirte, el IPS se realiza 2 veces al día, lo realiza mensualmente con la gente de Asunción, controlando la cantidad de medicamentos que existe, ¿verdad? Mm. Y lastimosamente, digo lastimosamente en el sentido de que hoy en día hay muchos casos de adicciones, ¿verdad? Sí. Que independientemente, ya sea en el IPS o en otras instituciones, ¿verdad? Es una lástima que vaya aumentando los casos y principalmente los jóvenes, ¿verdad? Donde tenemos que tomar una medida correspondiente. Pero con respecto al IPS, que te cuento que es una actividad donde una, es sensible, ¿verdad? Mm. Sensible en el sentido de los medicamentos que puedan ser comercializados u otras cosas, ¿verdad? Nosotros recibimos el allanamiento del fiscal, yo estuve presente, eh, corroboramos con lo que él manifiesta, ¿verdad? De que hay una comunicación entre funcionario y el otro que estaba prendido, ¿verdad? Sí. Entonces, fueron allanados, preguntaron, nosotros desde el primer momento estuvimos abiertos, inclusive le mostramos cómo el sistema de cómo es que se realiza una atención al paciente que va a retirar desde el inicio de que un medicamento se carga por un especialista, o sea, desde que ingresa al IPS, un personal tiene su Código y usuario y su contraseña. contraseña, Ujú. su usuario y su contraseña personal, ¿verdad? Entonces esta persona en la misión le agenda con un médico especialista o con quien quiera consultar. Entonces cuando va al médico, el médico también tiene su usuario, es personal e individual, ¿verdad? Donde él carga los medicamentos de acuerdo al paciente que va atendiendo. Ujú. Posterior a eso va al sistema de farmacias, ¿verdad? Donde aparece quién es el médico que indicó y cuáles son los medicamentos y quién es la persona que va a retirar, ¿verdad? Y ahí aparece también quién es la persona que le está dando el medicamento en la farmacia. Ujú. O sea, está todo totalmente Es trazable. informatizado. ¿Cómo? Es trazable, o sea, uno puede verificar dónde comienza el proceso y dónde termina.
así mismo es, Cristian. Entonces nosotros le mostramos todo al fiscal cómo es el sistema y donde hay la impresión de posterior a los medicamentos que uno retira, firma y ahí se puede corroborar todo. ¿No? Le mostramos todo, él verificó todo. Lo que sí me manifestó que la carpeta ya se presentó al IPS Central también, todos los informes correspondientes, ¿verdad? Sí. Y posteriormente, por supuesto, también se hizo un informe y le derivé a la gente de Asunción, donde está la asesoría jurídica, ¿verdad? Donde tomarán seguramente las medidas correspondientes. Entiendo, pero internamente, doctor, usted como director no mandó verificar qué pasó, algo allí. Supongo que también te preocupa esta situación independientemente a lo que pueda hacer asesoría jurídica desde Asunción. Uno no sabe si a lo mejor ese esquema que dice el fiscal en su investigación sigue funcionando allí en el hospital del IPS. Totalmente. Nosotros hicimos justamente con la jefa de farmacia, se está haciendo un control cruzado del conteo de los medicamentos correspondientes. No debía decirte, pero ya te dije, ya lo dije. Desde el primer momento en que llegó la fiscalía, en el transcurso de la tarde ya se hizo un conteo paralelo de lo que se estaba realizando. Entiendo. Lo cual, doctor, y esto es una pregunta meramente informativa, quiero tratar de tener una entrevista muy de datos y no acusando a nadie, para eso ya está el Ministerio Público. Claro. Pero lo cual, doctor, indica que este conteo paralelo que usted ahora ordenó o dijo que se haga, no se venía haciendo, doctor. Sí, se hace el conteo, se hace. Diariamente se hace el conteo para verificar si falta o no medicamento en stock. Se realiza en el transcurso de la mañana de 12 a 1, donde la persona que está a la mañana entrega su guardia el turno tarde, y en el turno tarde de 6 a 7 se realiza otro conteo. Entonces, la persona que sale le deja al compañero de la noche, y así también el día siguiente que estaba a la noche, le hace de 6 a 7 el conteo para que entre, o sea, la gente dentro de la mañana. La verdad que hay un control estricto en cuanto a eso, que se va verificando, ¿verdad? Doctor, y mi pregunta concreta es sobre lo siguiente. Nosotros tenemos testimonios de pacientes del IPS quienes llegan hasta el IPS asegurados a la ventanilla y se le receta, por ejemplo, el neurólogo le receta pregabalina y en la ventanilla le dicen no hay. Y justamente la pregabalina es la que aparece en la carpeta fiscal como presuntamente vendido por parte de Centurión Gauto a Fernando Mendoza, es decir, al líder de un esquema de narcotráfico. Esto es evidentemente algo que llama la atención y debería preocupar muchísimo, que al paciente no se le dé, pero se le dé a un tercero. Claro, eso es importante cuando hay dos sistemas en ese sentido. Cuando el médico prescribe, hay dos formas de retirar medicamentos en la farmacia del IPS. Uno por empadronamiento, ¿verdad? Uno que va y se empadrona para 3 meses. Antiguamente era 6 meses, hoy en día es 3 meses. En ese 3 meses, cuando yo me voy a empadronar, ahora tengo, bueno, como ya mencionaste, tengo pregabalina, tengo un paracetamol codeína o tengo un telmisartán, ¿verdad? Que son antihipertensivos. Son medicamentos utilizados en pacientes crónicos que lo utilizan mensualmente. ¿Qué pasa? Cuando el empadronamiento en este mes yo tengo, en el otro mes ya me aparece en el ticket, ¿verdad? Yo tengo ticket para retirar, pero puede ser que en ese sentido no haya. En ese caso, el paciente tiene que reclamarlo correspondientemente si hay o no hay, ¿verdad? En ese sentido no me bloquea el sistema. Ahora, si yo me voy ahora a consultar y no hay telmisartán, entonces el médico directamente ya aparece en la pantalla donde telmisartán no hay en stock.
Entonces no, él directamente la pantalla me bloquea o no me da autorización para dar ese medicamento. Entiendo. Ahora, doctor, ¿quiénes deben chequear a la hora de autorizar la entrega de un medicamento? ¿Es exclusivamente el auxiliar, como en este caso, o debe pasar por otro filtro para la entrega previa de los medicamentos? Son los responsables que están en la farmacia. La Ah, farmacia están la gente que entrega los medicamentos. Ellos son los últimos que entregan por sus usuarios correspondientes. y repito, esto sin querer acusar a nadie, doctor. ¿Y cuál es la función de un o una regente de la farmacia? La gente que controla el stock, hacer el pedido y por sobre todo eh, brindar ahí la atención por todos los usuarios, ¿verdad? O todos los personales de su área. Mm. Crea el stock. Y en este periodo de tiempo, la regente no detectó una salida masiva de ciertos tipos de medicamentos, doctor, que llamara la atención. La verdad que salen todos los medicamentos, Cristian, eso sí Mm, sale de todo, ¿no? Los medicamentos como vienen, se van. mm. Viene temizatán, termina, viene Digo paracetamol, termina, nomás entonces, lo siguiente, doctor, mm, poniendo nomás, voy yo, paciente, usuario del IPS, y me dice el de la ventanilla, no hay. Y sin embargo, hay. Lo que pasa es que sale para otra gente que no es usuario del IPS. ¿Eso no es posible detectar, doctor, internamente? ¿Eso solamente un fiscal puede detectar? sí, se puede detectar. Muchas veces los pacientes ahí mismos reclaman en ese sentido, ¿verdad? Mm. Porque el que atiende no está solo, están dos, tres personas ahí en ventanilla. Doctor, Lo cual una... podría evidenciar, doctor, cierta complicidad entonces, porque si hay un funcionario ahora detenido, imputado, y hay otra gente más allí, evidentemente puede haber una especie de complicidad para que todos al mismo tiempo digan no hay este medicamento. Y eso justamente se tiene que verificar en Ujú. qué momento se dijo que no hay, que no hay todo eso es una investigación que se está haciendo, ¿viste? No, muchas veces no es que va a ser todo el tiempo, ¿verdad? Sí. Y la verdad es que sí, a veces no hay medicamento y a veces sí hay medicamento. Y normalmente cuando los pacientes van, reclaman cuando no hay paciente, entonces se verifica eso que realmente no haya esos medicamentos, ¿verdad? Pero aquí lo que Doctor, se evidenció es que sí, un aspecto que acababas de decir, saludándote también, muy buen día, Néstor, soy que claro, cuando se da, por decir, la prescripción de un medicamento y que cada paciente tendría cierto cupo al mes, se le bloquea. Y cómo se estaría dando entonces, sin ánimo de emitir juicio de valor ni nada, cómo se entiende entonces que no se le haya bloqueado eventualmente al responsable de expedir los medicamentos ahí en la ventanilla de farmacia, o es que simulaban a nombre de otros pacientes que nunca pasaron por consultorio, por ejemplo. y eso es lo que se está estudiando, Néstor. Eso es lo que se está estudiando, verificar. Ahora lo que solicitaron justamente es sacar el usuario de la persona y verificar cuáles fueron los medicamentos y cuáles serían los pacientes, ¿verdad? Desde el 2023 es que nos habló el doctor Fermín, ¿verdad? Para verificar Ah. estos datos, ¿verdad? Eso es lo que se está estudiando. Esto es una etapa investigativa, ¿verdad? Esto sigue otra vez y vamos a ver al final, ¿verdad? Ahí lo que va a detallar, se puede filtrar y bueno, Juan Pérez tiene este usuario y verificar desde 2023 cuáles más o menos fueron lo que él despachó, ¿verdad? Y Por decirlo así, a una manera. quienes despachó también es un tema muy importante, doctor. Digo, por lo siguiente, cuenta con sistema de circuito cerrado de seguridad ahí la zona de farmacia para ver si se recetó un medicamento, sea receta
apócrifa, adulterada o real. ¿Quién retiró? ¿Quién realmente retiró? Porque desde hace meses IPS no entrega medicamentos si no es al paciente y si el paciente no puede, únicamente con autorización expresa firmada del paciente a una persona responsable, sea familiar o de confianza. Con autorización de juez de paz. Con autorización de juzgado de paz, inclusive, doctor, si quien venía a retirar también. Sí, totalmente. Tiene circuito cerrado. Inclusive la jefa ha hecho una cámara para que haya el control interno, ¿verdad? Y por eso mismo, por esta situación ahí se implementó el tema de retiro personal, ¿verdad? Y o con autorización, ¿verdad? Porque Claro. para evitar Pongo nomás justamente esto. un panorama, pongo nomás qué sé yo, una probabilidad. Un paciente, Andrés Pérez, 75 años de edad, tuvo un accidente cerebrovascular, quedó en cama, su neurólogo le receta uno de estos medicamentos controlados y él no puede ir a retirar, evidentemente. Entonces le autoriza a su nieto y su nieto es quien regularmente se va a retirar, pero con la cámara de circuito cerrado se puede evidenciar si fue ese nieto o quién realmente el que retiró el medicamento, doctor. Totalmente. Ya nos pasó una vez, justamente con un paciente, ¿verdad? Que reclamó que su suegro, inclusive era la prensa, ¿verdad? Me llamó él, me dijo, mira, a mi suegro le dieron un medicamento que no era medicamento. Y esto va a salir a la luz, y dice, si es para aclarar, hay que sacarlo, le digo. Vamos a verificar por las cámaras correspondientes y preguntarle también al paciente, ¿verdad? Si retiró o no, me dijo. A él le dieron otro medicamento. Entonces recurrimos a la cámara y verificamos y totalmente era el paciente había retirado el medicamento, solamente que el color de la caja era diferente. Entonces cuando empezó a leer el medicamento, la droga, entonces era realmente el medicamento que había retirado y se esclareció ese tema. La verdad que la cámara funciona, en este sentido tiene un acompañamiento tanto para nosotros y para el paciente, ¿verdad? Claro. Doctor, no tanto para nosotros, sino también para los usuarios. Claro. Que tampoco es invulnerable por lo que se ve y se escucha o arroja esta investigación, doctor. Sí, pero claro, esto es cuestión de investigar, como te digo, y verificar cómo fue. Doctor, ¿qué instrucción o información ustedes están recibiendo desde Central sobre este caso? En este sentido, nosotros justamente es verificar todos los medicamentos, como te había mencionado, seguir con el control estricto y, por supuesto, también a los usuarios, a todos los médicos que tengan sus usuarios correspondientes, que manejen tanto, y también a la gente de la farmacia, ¿verdad? Recibimos mensajes de asegurados del IPS, doctor, y nos dan algunos datos y quiero trasladarte un poco y preguntarte a la vez si esto es trazable o no. Dice, lo que más hacen en la farmacia del IPS es que el médico carga en el sistema, por ejemplo, 3 tiras de un medicamento y el encargado te entrega 2 nomás. Y te dicen que solo hay 2 y normalmente se quedan con uno que te correspondía. ¿Eso es trazable, doctor? ¿Hay forma de verificar que el que debe entregar entregue todos los medicamentos al paciente? Porque a lo mejor en el sistema él pone entregué 3, pero al paciente le da 2. Eso tiene que reclamar al paciente. Si aparece 3 tiras, tiene que retirar 3 tiras. Si aparece 2 tiras, 2 tiras tienen que retirar y reclamar corresponde. En el IPS no se puede, no tenemos instrucciones de ir reduciendo, por lo menos, ¿verdad? De medicamentos. No, obviamente esto lo hace el que atiende, no es por una directriz tuya, no creo que eso ocurra, doctor. Pero entonces, claro, por ejemplo, voy a subir una tira, otro paciente y voy a subir otra tira,
Orecojo, las tiras a un guatú, o pues yo vendeo cabe. Así mismo. Entonces, a través de este medio, digo, como yo siempre le encuentro ahí a la gente, ¿verdad? En el pasillo, y me va así, eso me manifiesta a mí y a la gente que está a mí cercano, ¿verdad? Y eso realmente no es factible. Si está a 3 tiras, se tiene que retirar 3 tiras, no es que 2 tiras nomás para reducir el medicamento ni para ahorrar, ¿verdad? Por lo menos en IPS no se ha... El médico tampoco tiene a la vista el stock de medicamentos que va a prescribir, me supongo, doctor. Eso ya es una cuestión de manejo de stock del área de parque sanitario. Bueno, como te comenté, en IPS por lo menos, en el hospital sí es un sistema diferente, ¿verdad? Pero en el IPS, el medicamento que no está en stock no te habilita para agendar. Por decirte, en el April, por ejemplo, no hay ahora en farmacia, entonces el médico cuando va a pescar un código, pone el código en el April y pone enter para dar y no le da, le da error. Entonces, nunca, no existe ni una posibilidad o razón alguna para que el que atiende en farmacia mire tu receta y te diga no hay. No, en IPS por lo menos ahí cuando no tiene que aparecer en el stock no debe aparecer. Claro, y por eso te digo, si te dio el doctor la receta es porque hay. Así es, así mismo. Y ahí se presta eventualmente entonces a que el de atendimiento, el de ventanilla, tenga cierta discrecionalidad, doctor. Sí, ¿cómo así? Y el médico cuando pone en Alapril y le habilita, y si pone 3 blister es porque hay 3 blister. Entonces va a ventanilla mismo, sí. y la discrecionalidad finalmente es del que va a expedir. Él ya tiene cierta discrecionalidad. Al final de cuentas es una cuestión de confianza, de buena fe, porque la sinvergüenza un boqueta oíste la uno jaeita mocointe oí, doctor. A eso voy, a eso es que digo que finalmente hay una discrecionalidad que escapa totalmente del ámbito de control de un director. Por ejemplo, ya es una cuestión personalísima del que atiende en farmacia. Claro, por eso es todo esto que pueda acontecer es personal. Justamente manifestó el fiscal, ¿verdad? Es algo personal, pero independientemente, pues se dialoga con los personales, ¿verdad? Eso es algo personal también en ese sentido, ¿verdad? Pero también estamos para controlar y la gente, ¿cómo te voy a decir? Los usuarios, también los asegurados siempre reclaman esos medicamentos si realmente aparecen estos. Yo por lo menos no he recibido, por ejemplo, 2 tiras, 1 tira cuando, por el momento no he recibido, quizás no me ha llegado. Pero digo nada más también. Pero puede, ¿verdad? Pero puede. Yo no digo que no puede. Acá es muy difícil decir, ¿sabes que no va a pasar, verdad? Claro. Yo no puedo jurar por otra persona, ¿verdad? Claro, no, y digo nomás también, doctor, en la práctica habitual, ya ve ñane gente, ojomilla veo consultaja o yuhula médico o consultaba marandi, o yuhua ve la medicamentos, a veces ojo ventanilla ve la treran me éramos coin ya es algo intrínseco hasta a nuestra propia personalidad o nuestra cultura y la idiosincrasia paraguaya. Oye, resinaje y ahora jaman como coin iba y ve también la japonan diete, pues pio maena o elevar algún tipo de queja. Es justo que la gente reclame y diga, pero a veces pues se da ese que por no la ponan diete ojo la mocoy blister doctor. Sí, totalmente pasa. Oico, no, yo no digo que no hay COI, claro. Puede pasar, pero es importante que se reclamen los derechos, ¿verdad? La gente que haga ya me le Europa ya o tema lo mitad en ese sentido, ¿verdad? Y está en su entonces es importante que hagan la mitad y cuando la derecho aprender es una importante tereí, doctor, porque te va a ayudar también
a tener un control cruzado de tus recursos humanos, porque estoy más que seguro que se llevan a cabo algún tipo de controles, de evaluaciones, y cuando todo marcha bastante bien, es bueno, pero a veces ya es hasta un poco llamativo cuando hay demasiada calma, demasiada tranquilidad. Así es que la gente que está escuchando y que a veces le haya pasado que en vez de 3 le dieron 2 nada más, pero que había sido, esa no es una conducta aprobada en el sistema organizacional de IPS, tiene que acercar a dar comunicación de eso, doctor. Totalmente. Eso tiene que ser un reclamo correspondiente, eh, ya sea a mí, ahí a la gente, ¿verdad? Que no, si el sistema te aparece 30 comprimidos, te tienen que dar 30 comprimidos, ¿verdad? O si te tiene que dar 60, te tiene que dar 60 comprimidos. Puede el sistema lo que te da en ese sentido, ¿verdad? Pero hay que la gente reclamar, ¿verdad? Para no ocurra ni aquí en el hospital tampoco, ¿verdad? En todos lados. Si te da la autorización porque ese ya es tuyo, ¿verdad? Doctor, es muy importante esto que estás diciendo porque existe una suerte de sumisión del paciente en el sentido siguiente. La idiosincrasia misma. Porque dejó, por ejemplo, la IPS de esa voy a informar ahí, doctor, de por origina tal medicamento allá. Entonces vos te vas y no hay por un mes, no hay por 2 meses, Pepe tercer mes PO. Oye, me han de 3 blisters, oye, me han de 2 o 1, andere. Bueno, pero por lo menos ya uma ko angasa y vema ayowata la okayo ya. Dajaveima ponandi. Esa pues es la idiosincrasia y el pensamiento del usuario a veces, y teniendo en cuenta eso, quienes actúan de mala fe podrían estar haciendo este raleo en la entrega de los medicamentos. Pero es muy importante que sepa, señores asegurados del IPS, lo acaba de decir el director del hospital. 3, oye, ¿dónde? 3, oye, me eran, oye, me donde las 3, ejo de reclamar, porque oíwinte, oye, recetande, daiporirie, oye, recetamos añoinde. Pero la realidad es inaya, doctor. Así mismo, existe la situación. Siempre ahí en contacto, inclusive ahí pueden poner también mi número de teléfono, me pueden enviar un mensaje. Eso pues es muy importante también para mí, porque a veces pues la yajeza paigo situación a otra gente o esa. Entonces a mí me sirve también de comunicación y de ojo, ¿verdad? Para poder controlar también y brindar por lo asegurado, porque te hago la refunción por sobre todo, ¿verdad? Y que tus aguanzas ya atenderse, ya comunicar, porque a veces pues me spoila otra cosa y de la mitad, bueno, realmente había sido de spoila y otras veces sí que tú oías ya, entonces ya cuando hay comunicación, una línea siempre con los pacientes ya, porque a veces pues ya hoy con la gente juega primera vez. No hay cual, hoy primero mo por lo que no hay cual, mo para la que atender. A otro rato la constantemente vaya hoy para el tema. Entonces oíla nunca no joiva de ahí, doctor. Oíla nunca no joiva a un miarera peicatú y me bueno es la medicamentos y eso es lo que hay que evitar, ¿verdad? Hay que evaluar siempre, ¿verdad? Yo no te digo que no puede pasar, ¿verdad? Un paciente fallecido, pero se da de baja automáticamente en el IPS, doctor. Se da de baja. ¿Automáticamente? Sí. Bueno, porque está con Paraguay pegó. Oye, imagina mía, no, con Paraguay pegó botada más de loma, no, entonces pues. Oye, va la posibilidad. Doctor, por último, y agradeciéndote mucho tu tiempo y estas explicaciones, y pidiéndote que en nombre de lo asegurado que esta investigación interna que ustedes hagan también sea reveladora. Va o pagu médico jubilado hoy que acue quirófano doña investiga doctor. Y algo ya pone informe, le llamó la atención tanto al doctor Villar y también al doctor Pablo Martínez. Se hizo un acta, un documento donde
se aclaró la situación, ¿verdad? ¿Ando Joveipio o la doctor Pablo Martínez la IPS? Ah, no, güey. No, güey. No, es importante saber. Bueno, por lo menos el quirófano, eso puede irse, ¿verdad? Pero por lo menos el quirófano yo no le he visto, ¿verdad? Bueno, doctor, gracias por tu tiempo, que tengas buen resto de jornada. Igual para usted a las órdenes. Doctor Denis Figueredo, director del IPS Coronel Oviedo, hablando.